Manual de antiayuda. Conversaciones sobre psicología y poder, con el psicólogo clínico, psicoterapeuta y profesor universitario, Arun Oda. Elegir perdonar. El perdón es un tema profundamente arraigado en la existencia humana y ha sido objeto de discusión, reflexión y controversia a lo largo de la historia. Todos y todas hemos estado en los roles de víctima y de victimario. Hemos hecho y recibido daño, hemos perdonado, hemos pedido perdón, hemos sido perdonados y también hemos aprendido a vivir a la espera de un perdón que tal vez nunca llegó. Hemos tenido que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a definir las fronteras de lo imperdonable. A lo largo de la historia, las sociedades han fomentado la idea de que el perdón es una obligación moral, una virtud que todos deben practicar incuestionablemente. Se ha convertido en una norma social arraigada en la cultura, y aquellos que no perdonan pueden enfrentar severos juicios sociales. Esta presión para perdonar puede surgir de diversas fuentes, como tradiciones religiosas, sistemas legales o normas culturales. Desde la salud mental abundan discursos de carácter más bien espiritual o New Age que apuntan al perdón como requisito para el bienestar, generando la presión sobre quienes han sido víctimas de alguna vulneración, sosteniendo prescriptivamente que para sanar una herida emocional se requiere del perdón como condición necesaria. Vale la pena entonces cuestionar la noción del perdón obligatorio, planteando algunas dudas sobre su autenticidad y las implicancias que puede tener para las personas que se sienten presionadas a perdonar. Dicho esto, el mandato del perdón también resulta un dispositivo de dominación, ya que configura enormes brechas entre aquellas personas que habrían de ser más perdonables respecto de otras, en torno a categorías de clase, etnia o sexo genéricas, entre otras. Como ejemplo de lo anterior, en sociedades patriarcales se suele aplicar varas muy distintas para la exculpación de la infidelidad conyugal, por ejemplo, o de un embarazo adolescente, dependiendo si la sanción social se aplica sobre un hombre o una mujer. Antes de cuestionar el mandato del perdón obligatorio, es esencial comprender el significado del perdón. La palabra perdonar viene del latín perdonare y significa dar o conceder completamente. Sus componentes léxicos son el prefijo per, que significa completamente o todo, y donare, que significa regalar. El perdón se define comúnmente como la acción de liberar sentimientos negativos como el rencor o la ira hacia alguien que ha causado un daño o una ofensa. Implica renunciar al deseo de venganza y buscar la reconciliación con el otro o la paz interior. Perdonar es darlo todo. El perdón obligatorio plantea varios desafíos importantes que deben ser abordados desde una perspectiva crítica y empática. En primer lugar, al obligar a las personas a perdonar, se minimiza la gravedad del daño sufrido y se invalidan las emociones de las víctimas. Esto puede perpetuar el ciclo del abuso y la injusticia, ya que la parte ofensora puede no enfrentar las consecuencias de sus acciones y por lo tanto no aprender de ellas, reiterando su actuar. En segundo lugar, el mandato del perdón puede generar una carga emocional adicional para las víctimas, quienes podrían sentirse culpables o inadecuadas si es que no logran perdonar. La sanción emocional es un proceso complejo y variable para cada persona, y no todos pueden alcanzar el perdón de manera rápida o incluso en absoluto, pese al paso del tiempo, lo que suele suceder sobre todo en contextos de impunidad y de reiteración del daño. En tercer lugar, el perdón obligatorio puede socavar el derecho de las personas a procesar sus emociones y experiencias de manera auténtica. Forzar el perdón puede resultar en una supresión de los sentimientos, lo que puede llevar finalmente a agudizar el malestar subjetivo a largo plazo. Otro aspecto problemático del mandato del perdón es que puede llevar a una sensación de impunidad para los ofensores.
Cuando el perdón es impuesto, implica la falta de rendición de cuentas, lo que permite que los responsables de dañar a otros eviten enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esto puede conducir a la justificación y legitimación de la ofensa y a la repetición de los actos dañinos, perpetuando ciclos destructivos. En lugar de obligar al perdón, es fundamental reconocer el poder de la elección individual. Cada persona debe tener la libertad de decidir si quiere o puede perdonar o no. Algunos pueden encontrar el perdón como una herramienta para liberarse del dolor, mientras que otros pueden encontrarlo inalcanzable. Es esencial respetar estas decisiones personales y permitir que cada individuo encuentre su propio camino hacia la sanación y el crecimiento, desmoralizando esta decisión. En lugar de enfocarnos exclusivamente en el perdón, podríamos centrarnos en fomentar la responsabilidad, la empatía y la compasión hacia las personas que han sido dañadas, alentando a las personas a comprender y validar las experiencias de los demás. Podemos promover entonces un entorno de apoyo donde la sanación sea posible. También podemos buscar soluciones restaurativas que aborden las necesidades de las víctimas, también observando a los ofensores, permitiendo un proceso más genuino de perdón, si es que eso es posible. ¿Cómo perdonar si la persona violentada no ha podido plantear su verdad? Si no ha existido reconocimiento explícito de la falta, si no se han realizado acciones de reconocimiento, de reparación, si no hay garantías de no repetición de estos hechos. Es cierto también que la persona acusada tendrá derecho a exponer su perspectiva, a dar cuenta de su capacidad de haber tomado conciencia o haber podido deliberar respecto de estas actuaciones, comprendiendo que muchas veces las dinámicas de daño implican tramados complejos y de reciprocidades. Pensar el mundo en categorías meramente binarias, bueno, malo, víctima, victimario, pecado, virtud, suele nublarnos la mirada, llevándonos a lógicas totalizantes desde nuevos órdenes morales que acaban pareciéndose demasiado a las viejas cadenas de las que renegamos. No es lo mismo el que roba un pan para comer que quien se roba los recursos fiscales. No es igual quien cometió una falta siendo un niño que quien la realizó como adulto consciente de sí. No es equiparable evaluar la reacción de alguien coercionado o sometido a una fuerte presión emocional que a otra persona que actúa con planificada frialdad. De igual modo será posible ponderar la posibilidad de la exculpación en función de un sinnúmero de variables, sin olvidar que será, finalmente, la persona violentada quien tendrá el poder decisional de evaluar ante sí la posibilidad del perdón. Hoy en día campea la lógica punitivista, que nos hace pensar en el castigo y el sufrimiento de quien cometió la falta como única alternativa posible. Sin embargo, la justicia tiene otras dimensiones, más bien restaurativas, que ponen foco en la reparación del daño o en la aceptación del cese de un vínculo, en honor a la necesidad de protección y cuidado de la víctima. No hablo aquí de hechos necesariamente constitutivos de delitos, sino más bien de acciones que dañan las relaciones como resultantes de dinámicas injustas o abusivas en el ejercicio del poder. De igual forma, cabe señalar que la reparación del daño puede ser ejercida por quien ha vulnerado, también en otros espacios, vínculos o relaciones. A modo de ejemplo, muchas veces padres que han ejercido violencia reparan el daño en su rol de abuelos, en vínculos de cuidado, buen trato y ternura. Cuando no hay forma de volver atrás, siempre nos queda el presente como forma de reconfigurar identidad. Otro aspecto importante en la discusión sobre el perdón es la distinción entre perdonar a la persona que cometió una falta y perdonar el hecho ofensivo en sí. Esta distinción puede tener un impacto significativo en la forma en que abordamos el perdón obligatorio y en cómo experimentamos el proceso de sanación emocional. En ocasiones perdonamos a la persona en honor a que en simultáneo y en otras esferas dicho ser humano nos ha brindado afecto, cuidado y respeto, manteniéndonos sin perdonar el acto cometido, entendiendo que ello podría implicar mover un eje ético indispensable para la no repetición de estos sucesos. Un padre que ha ejercido violencias como forma de crianza podrá ser perdonado por su hijo o su hija en honor al reconocimiento de patrones transgeneracionales donde se legitimó la violencia, observando a ese padre en simultáneo como víctima y victimario,
poniéndolo en contexto respecto de la época en la que creció y de los recursos disponibles que tuvo a su alcance para poder cortar con el legado de violencia. Al mismo tiempo, ese hijo podrá no perdonar los hechos de violencia en atención a sus propios parámetros éticos y precisamente como distinción necesaria para ser, finalmente, la generación bisagra que corte, que termine con ese patrón. Perdonar a la persona que cometió una falta implica liberar sentimientos. Se trata de reconocer la humanidad de esa persona de forma destotalizada, aceptando que en algún nivel todos somos propensos a cometer errores y que a pesar de ello, decidir no mantener un resentimiento duradero hacia esa persona puede ser una opción. Perdonar a la persona no significa necesariamente restablecer una relación cercana o confiar plenamente en ella, una vez más, especialmente si se trata de una transgresión grave o reiterada en el tiempo. Lo que se vuelve particularmente complejo cuando esa decisión de distanciamiento implica cortar vínculos familiares con padres, con hermanos, con hijos, con abuelos, desafiando los mandatos de la unidad familiar en pos del autocuidado y la reparación. El árbol genealógico también se poda, escuché alguna vez. La contracara de esto es la aceptación de esa necesidad de distanciamiento y contacto cero por parte de quien ha cometido una ofensa o agresión como acto de responsabilización y gesto reparatorio. En ocasiones respetar esa decisión, por dolorosa que sea, puede ser también una forma de restauración y honramiento de los procesos internos de quien ha recibido el daño. Muchas veces no es posible volver al estado anterior de los vínculos y solo cabe aprender a relacionarnos desde la ausencia que garantice la seguridad del otro. Perdonar el hecho ofensivo implica aceptar lo que sucedió, poder regresar al recuerdo desde otro sitio, desde otra comprensión de lo acontecido, para encontrar una manera de seguir adelante sin que el evento siga afectando negativamente nuestras vidas y al mismo tiempo garantizándonos unos mínimos de seguridad. Es posible perdonar el hecho ofensivo sin necesariamente perdonar a la persona que lo cometió. Esto también puede ser particularmente relevante en situaciones en que la persona no es significativa o cuando esa persona no tiene una voluntad genuina de cambio o de petición de perdón. Perdonar el hecho vulneratorio no minimiza la seriedad del daño causado ni absuelve al ofensor de su responsabilidad. Más bien, es una forma de liberar el control que ese evento tiene sobre nuestras emociones y nuestras decisiones futuras. Como señalara el escritor Mark Twain, el perdón es el aroma que las violetas desprenden en el talón del que las aplastó. Al considerar la distinción entre perdonar a la persona y perdonar el hecho ofensivo, es importante cuestionar si el perdón obligatorio tiene en cuenta esta diferencia. Forzar a alguien a perdonar a quien le causó daño puede ser invasivo y generar más daño que bienestar. Como se mencionó anteriormente, el proceso de perdón es un proceso personal que puede llevar tiempo, sobre todo cuando hay heridas profundas y dolorosas. Permítanme una breve reflexión también en torno al perdón a uno mismo. Desde la perspectiva existencialista, el valor de perdonarse a uno mismo radica en la asunción plena de nuestra libertad y responsabilidad personal. Los filósofos existencialistas enfatizan en que somos seres libres y autónomos y que nuestras elecciones y acciones definen nuestra existencia. Sin embargo, también reconocen que como seres humanos estamos sujetos a la finitud, a la contingencia y la imperfección, lo que puede llevar a conflictos internos y sentimientos de culpa o remordimiento. Perdonarse a uno mismo implica explorar y comprender los contextos biográficos y culturales, las motivaciones y emociones subyacentes que nos llevan a sentir culpa o remordimiento por nuestras acciones pasadas. Es un proceso de autoindagación profunda para descubrir las raíces de esos sentimientos y a través del autoconocimiento encontrar comprensión y aceptación de nuestras propias vulnerabilidades y limitaciones como seres humanos. Perdonarse a uno mismo implica confrontar de manera honesta y valiente nuestras decisiones pasadas, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias que han surgido de ellas.
Es un acto de autenticidad donde aceptamos nuestras limitaciones y reconocemos que, aunque hemos cometido errores, esos errores no definen nuestra identidad personal. El perdón hacia uno mismo no implica justificar o ignorar las consecuencias de nuestros actos, reitero, sino más bien reconocer la humanidad compartida que todos compartimos y comprender que también merecemos compasión y oportunidad para mejorar. Al practicar el autoperdón, cultivamos la compasión y el cuidado hacia nosotros mismos, lo que a su vez nos permite irradiar comprensión hacia los demás. Solo si sabemos abrazar nuestra oscuridad, estaremos disponibles a abrazar la oscuridad del otro. Esta actitud de genuina y lúcida indulgencia se convierte en una base sólida para una vida más consciente y significativa, en la que aprendemos de nuestros errores con el afán de enmendar el camino y no reiterarlos. Al perdonarnos, nos sentimos liberados de las expectativas autoimpuestas y de la presión por ser perfectos. Nos damos permiso para ser seres en constante evolución y crecimiento, permitiéndonos aprender de nuestras experiencias pasadas sin quedarnos atrapados en la culpa paralizante. De igual forma, el acto de perdonarse uno mismo puede aproximarnos a una mayor autenticidad y coherencia en nuestra vida. Al enfrentar nuestras imperfecciones y errores, somos más capaces de comprender nuestros valores y prioridades reales, lo que nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestros sueños y anhelos. Si deseas contactar al psicólogo Arun Oda para solicitar una hora de psicoterapia online, puedes visitar su página web www.arunoda.cl, contactarlo por WhatsApp al +569 94 77 48 06 o buscarlo en redes sociales.